Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por tu amor y tu providencia. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por este tiempo de Pascua que celebramos, en el cual celebramos tu victoria sobre la muerte, tu victoria sobre el mal. Invocamos tu santa voluntad, Señor, que es la sustancia de todo, que es la que te ha dado la victoria. Te damos gracias porque en ti tenemos una esperanza cierta, una esperanza fuerte, una esperanza segura. Tú nunca nos vas a defraudar. Tú eres el único digno de toda nuestra confianza, de ser nuestro apoyo, porque eres esa roca fuerte, esa roca eterna. Eres el amigo que nunca falla, el único en el que podemos depositar toda nuestra confianza a pesar de nuestras inseguridades, infidelidades y pecados y miserias. Tú, Señor, estás ahí para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta gran obra de la redención y por esta Semana Santa en la cual le recuerdas al mundo entero quién eres tú y lo que has hecho y cuánto nos has amado. Que esta sea una semana en la que hayas podido atraer a muchos hacia ti, perdonar a muchos pecadores, resucitar a muchos muertos en vida, atraerlos a ti con los lazos de tu amor, de tu sangre, de tus llagas. Te ofrecemos, Señor, esta reunión esta noche también por esta intención de la salud de nuestro hermano Alejandro Pedraza, para que sea él una figura de tu iglesia y de ti mismo, que estás muchas veces, como tú mismo lo dices, como atado por la voluntad humana, como paralizado por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que liberes a tu iglesia, que te liberes a ti mismo y que nos muestres un signo de ello en la liberación de este hijo tuyo, que lo puedas levantar, que lo puedas restaurar, que lo puedas seguir utilizando para tus planes, y que esta experiencia, esta cruz tan fuerte que tú le has permitido vivir, se convierta en un enorme bien para él, para su familia y para toda la iglesia. Sabemos que en tus manos no se desperdicia nada y que tú estás atento a todo, que tú lo sabes todo, que tú lo penetras todo. Por eso, Señor, abandonamos en tus manos de Padre a este hijito tuyo, lo ponemos como un niño en tus manos, en las manos de nuestra Madre Inmaculada. Te invito para que te unas conmigo a hacer esta oración. Oh santa, piadosa, amable voluntad de Dios, te adoro y a ti yo me uno porque en ti anhelo vivir. Oh inefable orden del amor divino, tú solo debes ser la única ley de mi corazón. Como se unen plácidos dos arroyos en un solo río, dos gotitas en una sola gota de agua, dos llamas en una sola luz, así Jesús concédeme un constante olvido de mí mismo, que todo tu querer se compenetre en el mío. Haz que yo venga a depender, Señor, de tus más mínimos deseos. Quiera todo lo que tú quieres, desee y anhele solo lo que tú quieres. En el fiat del Padre, en el fiat del Hijo, en el fiat del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y de Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, glorifícate en nuestra pequeñez, en nuestra ignorancia, en nuestra debilidad, en nuestro cansancio. Espíritu Santo, sé tú quien haga en nosotros, en estos hijitos tuyos, la obra que solo tú puedes hacer. Santísima Trinidad, a través de tu Espíritu Santo, enséñanos a vivir en tu voluntad, de manera real, de manera práctica, de manera sencilla. Enséñanos a comprender las verdades que estos escritos contienen y poderlos vivir en nuestra vida cotidiana. Podamos permitirte transformar esta vida ordinaria en una vida extraordinaria, estos actos pequeños y humanos en actos divinos e inmensos. Puedas transformar nuestra vida natural en algo sobrenatural y divino. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén.
A ti, Madre Inmaculada, te consagramos nuestras familias, te consagro la familia de cada uno de estos hijos tuyos, de todos los que siguen esta misión a través de este canal, a través de estas reuniones, para que seas tú llevándonos a la plena unión con Dios, como es tanto tu deseo. Ayúdanos a descubrir cada día que tú eres ese camino más seguro, más perfecto, más corto y más fácil para llegar a Dios. Sé tú nuestro camino, sé tú nuestra mansión, nuestro castillo, nuestra morada. Enséñanos a vivir en ti, a permanecer en ti. Para eso, danos la gracia de renunciar a todo pecado, a nuestra propia voluntad, a nuestros caprichos, al espíritu del mundo, a todo aquello que nos distrae, a todo aquello que nos aparta de Dios. Amén. Entonces, retomando, hermano, lo que estaba diciendo ahora, y lo digo para los que nos siguen a través de este canal, hay personas ya de edad avanzada, y me pasó cuando hacía reuniones presenciales, tenía un grupo, una misión, pero ahí como que pues ya se cumplió la tarea con estas personas, y había muchas señoras ahí de edad, y señores también. Entonces yo poniéndome como en el lugar de ellos, pensaba en eso, porque tal vez en varios momentos a mí me ha saltado esa como tentación, digámoslo, de un desánimo o de un pensar que mucha de mi vida ha sido un desperdicio porque ha sido vivida en la voluntad humana, porque no conocía esto, porque he vivido más para mí mismo, para el dinero, para las cosas que la multitud normalmente vive, ¿no? Como con una visión de la vida muy horizontal y muy modernista. Porque como tanto lo repito, pues todos nosotros hemos nacido, hemos crecido en el modernismo, en una mentalidad ya manipulada por el demonio totalmente, en que nos hemos habituado a vivir en función del yo y de las cosas del yo, no de las cosas del Padre. No hemos aprendido a vivir para la gloria del Padre. Y la mayoría, las personas buenas, entre comillas, porque como dice el Señor en el Evangelio, solo Dios es bueno. Uno es bueno, depende con quien se compare. Entonces, si yo me comparo con Jesucristo, pues soy malo, muy malo. Pero si me comparo con la multitud y con digamos, con las masas del mundo que viven al vaivén de la carne y de la voluntad humana, pues podría sentir que soy bueno o que soy mejor que ellos. Entonces, por eso nuestro modelo debe ser Él. Debe ser Jesucristo. Yo debo compararme con Él o con la Virgen, con los santos, pero no con mi vecino, ni con mi mamá, ni con mi hermano, ni con los del mundo. Porque sí, ¿quién puede decir que en esta vida, que en estos tiempos alguien está bien? Alguien que, o muéstreme donde hay un santo en vida. Sí lo sabrá, pero la mayoría seguramente escondidos. Entonces, a lo que hoy, que era algo que les decía aquí a los hermanos en esta reunión, y lo retomo, es cuando que el pasado en la divina voluntad está vivo, está en un eterno presente. Para Dios todo está presente. Entonces imaginémonos la divina voluntad como un mar de luz, donde todo lo que ha salido de ella está ahí vivo y nada pasa. Entonces para Dios no es mi pasado, está ahí, está actual. Entonces yo puedo como volverle a ofrecer cosas que yo he vivido, todo mi pasado, y transformarlo como en un único acto de amor a Dios. Esto que estoy diciendo es muy importante para que ustedes hagan ese acto en un momento de recogimiento. Para los que no lo tienen claro, el recogimiento es recoger los sentidos, ¿no? Que vivimos casi siempre desparramados hacia afuera, viendo, hablando, escuchando, tocando, comiendo, trabajando, en fin. Entonces es muy importante buscar en la vida momentos de recogimiento, que es algo que el demonio y esa cultura que vivimos nos ha robado casi por completo. Es muy raro eso, que alguien sea una persona recogida. Entonces el recogimiento es algo pues que lo practican de manera habitual, sobre todo antes, en los monasterios, ¿sí? La gente de vida religiosa, en los conventos de vida contemplativa, en fin, de clausura. Entonces es recoger los sentidos. Entonces hagamos de cuenta eso, nosotros somos como un castillo que tiene puertas y ventanas, entonces cerrarlas y entrar ahí
en el lugar santísimo, para estar con Dios verdaderamente. Y ahí en ese momento yo con mi voluntad, o sea, queriéndolo, pongo esa intención y puedo decirle al Señor en una oración: Señor, te ofrezco toda mi vida, mi pasado, presente y futuro, en tu divina voluntad, como un único acto, un acto perfecto, completo, de amor, de adoración. Entonces es como si yo fuera al pasado y desde mi primer latido hasta el último lo transformo en un te amo para Dios. O sea, le doy la forma que quiera, porque el Señor enseña eso. Los actos humanos es como si fueran como una materia maleable, como digamos un barro, una plastilina, y yo con la intención le doy la forma que quiero. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que mis latidos cojan la forma de un te amo para Dios a nombre de toda la humanidad, y como el latido, tanto como el respiro, tiene dos movimientos, ¿no? Sí, tiene dos movimientos, no es solo un movimiento, sino dos. Como cuando inhalo el aire y lo boto, son dos movimientos. Entonces en un primer movimiento yo le puedo poner a Dios ese te amo, y en el segundo movimiento ese venga tu reino, que eso yo lo he repetido muchas veces en el canal para los que lo han visto, y los que están nuevos pues ojalá los vean para que entiendan eso, que el te amo y el venga tu reino resume todo. La vida de Jesús se resume en esos dos movimientos. El universo se resume en esos dos movimientos, el te amo y el venga tu reino. Pero no voy a ahondar ahora en eso porque me desvío pues del tema. Pero pues por algo el Espíritu Santo me está poniendo a hablar de esto, y es lo de rehacer mi pasado, digámoslo así, para ponerle un nombre a este tema y concluirlo, que no es el tema de hoy de la charla, pero es algo que, como digo, el Espíritu Santo ha suscitado para que lo aprovechemos, porque es algo verdaderamente hermoso e importantísimo. Porque imagínense eso, que yo pueda hacer de mi pasado algo digno de Dios. Eso me va a repercutir a mí en la eternidad mucha ganancia, muchos méritos y mucha gloria para Dios, que es lo más importante. Entonces vuelvo y repito lo que les decía ahora: el pasado yo no lo puedo cambiar externamente, pero sí internamente, o sea, en ese reino de lo invisible, de lo sobrenatural, de lo divino, de las intenciones, en el campo de las intenciones. Por eso repito lo que Luisa dice, cuando ella exclama: si el mundo conociera la ciencia de las intenciones divinas, la faz de la tierra se renovaría. Eso es lo que estamos aprendiendo aquí, la ciencia de las intenciones divinas, no de intenciones humanas o de buenas intenciones solamente, sino divinas. Entonces, eso es una intención divina, yo querer que toda mi vida, incluyendo mi pasado, sea agradable a Dios, sea en el orden de la voluntad de Dios, sea para su gloria. Entonces la vida de Jesús y de María, eso desde su primer latido hasta el último, era como una hostia viva, perfecta, una oblación, un sacrificio agradable a Dios. Entonces yo, ¿cómo puedo hacer eso? Que toda mi vida sea un sacrificio agradable a Dios, incluyendo lo que yo ya he vivido, o sea, mi pasado. ¿Cómo lo puedo hacer? En la divina voluntad. Entonces díganme si eso no es algo hermosísimo, que eso, que tal vez mi pasado, que ha sido oscuro, desordenado, como con muchos baches, yo lo pueda como reordenar. Eso es maravilloso. Entonces pongo un ejemplo que yo ponía hace años, y era, o sea, hagan de cuenta, la película de mi vida tiene escenas que están a blanco y negro y que son como con espacios vacíos. Entonces en la divina voluntad es como si yo fuera al pasado y le diera color a esa película que está a blanco y negro. No la cambio, no cambio la historia, pero hagan de cuenta que espiritualmente es como si yo pasara, y no que le echara un barniz, o sea, algo superficial, sino que es algo por dentro, es algo antes en lo más íntimo de los actos, que es la voluntad, las intenciones con que fue vivida esa vida. Entonces, por ejemplo, yo tal vez en mi vida no he sabido, o sea, en muchos momentos de mi vida eso, los viví distraídos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo también esto? Porque el Señor enseña que toda la vida del hombre es como un espacio inmenso, un vacío infinito como el del universo, y nuestra misión en la vida es llenar ese vacío de actos de amor a Dios.
Entonces, cada instante de mi vida yo debería haberlo vivido amando a Dios y en su voluntad divina, como fue la vida de Adán antes del pecado. O sea, el fin con el que Dios nos creó es para Él, para su complacencia, para su gloria, en primer lugar. Que eso es algo que con la mentalidad modernista, que es totalmente antropocéntrica, o sea, centrada en el mismo hombre, en la persona humana, en el yo, no se entiende. Pero ya retomando yo, volviendo a esa mentalidad católica teocéntrica, en que Dios es el centro y el fin y el todo, entonces puedo entender eso, que Dios sí espera algo del hombre, y por eso lo que tanto repito, el primer mandamiento es amarlo a Él sobre todas las cosas y con todas las fuerzas. ¿Por qué? O sea, si Dios no esperara nada de nosotros, no nos hubiera mandado a amarlo. ¿Sí? El mandamiento de Él hubiera sido, sé feliz, como enseña la falsa doctrina ahora, ¿no? En la iglesia ya falsificada. Vive y deja vivir. O sea, lo importante es ser feliz acá. Entonces Dios nos hubiera mandado, por ejemplo, el primer mandamiento, ámate a ti mismo sobre todas las cosas. Y no es así, para nada. El primer mandamiento es muy claro, amarlo a Él con todas las fuerzas, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Es lo primero y lo fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que Él sí espera de nosotros, que Él nos hizo para Él. O sea, que yo tengo que cumplir eso. Ese es mi primer deber. El primer deber de la criatura es eso, reconocer su origen, reconocer que fue hecha para Dios, reconocer que todo se lo debe a Él. Entonces toda mi vida debería estar vivida de esa manera, y como no ha sido así, por lo que les decía ahora al comienzo, que lastimosamente nosotros hemos crecido, ¿sí? Le repito esa frase que la he dicho varias veces, ahora no se trata de no caer en un error, de no caer en una mentira, de no caer en la herejía, no se trata de no caer en el engaño del anticristo y del falso profeta, no se trata de eso solamente, sino que se trata de salir del engaño y de la mentira en que hemos crecido. Entonces se trata de salir también de la prisión del yo, en la que me he habituado, en la que me he acostumbrado a vivir toda mi vida, en la pequeña prisión del amor propio. Entonces, ya para concluir esta introducción que digamos que no hacía parte del tema de hoy, pero que es hermosísimo, y por algo lo digo, porque seguramente el Señor quiere que ustedes hagan pronto ese acto en oración, vuelvo y repito, en un momento de recogimiento, de estar a solas con el Señor en esa intimidad, decirle: Señor, yo quiero en tu divina voluntad que toda mi vida, desde el primer latido, desde el instante mismo de mi concepción, en que tal vez todavía no había un corazoncito que latiera, pero ya había alma, un alma que entra en una pequeña célula, y bueno, empieza todo ese proceso maravilloso de la gestación, de la multiplicación celular y todo eso que solo Dios puede hacer y que es perfecto y luminoso. Y ahí, desde ese primer instante de mi concepción, ahí te pongo un te amo, Señor, y quiero que toda mi vida, desde ese instante hasta el último respiro que yo dé el día de mi muerte, sea un acto único, perfecto de amor a ti. Entonces es como si yo en la divina voluntad pudiera coger todo y agruparlo, ¿sí? Y transformarlo en una sola cosa, darle una unidad, darle un orden, ¿sí? En la voluntad humana eso todo es de dispersión, desarmonía, es una ruptura, ¿sí? Es un caos, como vemos en el mundo en el que estamos. Pero una de las cosas que el Señor dice es esta: la divina voluntad todo lo reordena y lo conduce hacia mí. Hermosísimo. Eso es lo que quiero que entiendan. Yo puedo hacer de mi vida, o sea, en la divina voluntad, reordenarla y conducirla a Dios. Y ese acto es importantísimo que lo hagan eso, sobre todo personas que ya prácticamente en cualquier momento Dios las llama. Porque pues la muerte no es solo para los viejitos, ¿no? A cualquiera de nosotros Dios nos llama en cualquier momento. Hace un par de semanas se murió un amigo mío que no alcanzaba a cumplir 60 años, yo no lo veía bien. Sí, y le dio un paro cardíaco y cayó. Yo estoy casi seguro que fue porque él se puso el jeringazo se lo puso como 4 o 5 veces, porque le metieron miedo en la familia.
Y estoy casi seguro que eso porque eso es otra cosa, o sea, que yo ya les había explicado, no todo lo que pasa es voluntad de Dios y toda la gente no se muere cuando Dios quería. Dios tiene en su perfección unos plazos, un tiempo estipulado para cada persona, pero eso no quiere decir que se cumpla totalmente porque está ese misterio de la voluntad humana. Entonces hay muchas personas que, por ejemplo, Dios obviamente no quiere suicidios ni homicidios, nada que sea pecado. Entonces, o esta cuestión de que nos están envenenando prácticamente porque nos quieren matar a través de muchos medios. Dios no quiere eso. Entonces hay muchas personas que mueren como fuera del tiempo que Dios quería. Eso pasa todos los días, todo el tiempo. Entonces todo eso hay que repararlo y darse cuenta de eso, que sí, como que se truncan los planes de Dios y lo ponemos en trabajo sin cosas y a sufrir también a Él. Eso que acabo de explicar de rehacer mi pasado y toda mi vida en la divina voluntad, es Cristo el que lo hace en mí. Por eso se hace en la divina voluntad, que es la de Él. Es como si Jesús ven en mí a transformar toda mi vida en eso, en una hostia viva, en una oblación, en un sacrificio agradable a ti. Eso es algo que Él solo puede hacer. Y es algo que Él ya hizo cuando estuvo en la tierra. O sea, Jesús, la vida que Él vivió en la tierra fue vivida a nombre de todas las criaturas. Es como si Él hubiera vivido la vida de cada uno de nosotros como debió haber sido vivida ante el Padre. Son cosas muy misteriosas, inmensas, que uno con esta pequeña inteligencia humana no alcanzamos a abarcar en su plenitud, porque son cosas inmensas. O sea, imagínense eso, Dios hecho hombre, pero que no deja de actuar como Dios. O sea, Él por dentro sigue siendo Dios, pero está como escondido en una forma humana, pero por dentro en su alma Él hacía cosas que solo Dios podría hacer, inmensas, infinitas y eternas, como por ejemplo eso, rehacer la vida de cada ser humano y darle a Dios la gloria que cada ser humano debía haberle dado, y darle como divinizar todos los actos humanos, ¿sí? Darle un valor, eso que estoy diciendo es súper importante, darle ese mérito divino a las cosas más naturales y sencillas porque Él las hacía. Entonces Él divinizó el caminar, el respirar, el palpitar, el trabajar, el barrer, el comer, el dormir, todo eso, ¿sí? Ahora eso, o sea, como Jesús ya lo hizo, nosotros, como lo leíamos en la última clase en el catecismo, estamos llamados eso a completar en nosotros, a vivir, a vivir esa misma vida de Cristo, y que Él viva Él en mí y yo en Él.